sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Mientras editaba recientemente la cronología de Taekook en 2018, comencé a entender mejor el contexto de lo que estaba ocurriendo alrededor de ellos en ese periodo, y la existencia de una conversación sobre una posible disolución grupal, debido a la presión de la fama y asuntos personales que se explicarán con más detalle dentro de la cronología. Pero gracias a todo esto, también surgieron otros elementos que antes no había analizado con tanta profundidad. Entre ellos, la forma en que la empresa parecía manejar o intervenir en ciertos momentos relacionados con Taekook, especialmente en situaciones que no podían evitar que ocurrieran, pero que después podían editar, redirigir o presentar de otra manera. Intentaré explicar cada momento con detalle a lo largo del video, pero es importante tener en cuenta que todo se basa en mi opinión personal y en interpretaciones que hice a partir de lo que logré notar. Por supuesto, no están obligados a compartir o creer en mi perspectiva, pero me gustaría que prestaran atención a todos los detalles, ya que probablemente los retome como referencia cuando llegue el momento de cada parte dentro de la cronología. No todos estos momentos siguen un orden exacto de fechas entre sí, por lo que espero que puedan observar cada hecho de manera independiente y tenerlo en cuenta para futuras partes de la cronología. De todas formas, hablando específicamente de momentos que podrían indicar que Big Hit intentaba prevenir ciertas situaciones ante los rumores de que Dispatch revelaría una pareja gay en 2018, uno de los ejemplos ocurrió el 7 de febrero de ese mismo año, durante la graduación de Jungkook. En ese momento, Jungkook estuvo solo durante el trayecto para recibir su diploma antes de que los demás miembros llegaran. Aún así, parecía emocionado por la posibilidad de que lo acompañaran en un momento importante como ese. Cuando finalmente se mencionó su llegada, Jungkook habló con entusiasmo sobre el hecho de que sus 6 Hyungs habían ido a su graduación, incluso antes de poder verlos. Más tarde, cuando los miembros iban bajando de la camioneta, pasaron saludando a la cámara que estaba filmando lo que subirían al canal como parte del recuerdo de la graduación de Jungkook. Es aquí cuando se puede ver a Taehyun acercándose al lugar donde Jungkook se graduaría. Bajó de la camioneta con un ramo de flores que no suelta en ningún momento, incluso cuando Jungkook menciona lo feliz que está de que todos estén allí. Taehyun sigue sosteniendo el ramo que había comprado por su cuenta para él. Por eso resulta llamativo el cambio que ocurre después. En ese momento, Taehyun incluso comenta que probablemente debía darle el ramo a Jungkook, lo que sugiere que parte de su entusiasmo venía de poder entregarle personalmente ese regalo que había comprado. Sin embargo, la situación parecía cambiar cuando se acomodaban para la foto grupal. Taehyun se posiciona en una esquina y se inclina ligeramente con el ramo extendido, como si estuviera intentando entregárselo a Jungkook, aunque este no lo nota en ese instante. Su expresión se ve algo tímida, pero aún así el gesto del ramo parecía claramente dirigido hacia él. Pero resulta llamativo que la empresa pasara por alto todos los momentos en los que Taehyun apareció con el ramo, siendo además el único que lo sostenía, ya que lo había conseguido específicamente para Jungkook. Cuando la graduación terminó y Jungkook se vio al auto junto con Taehyun y Jimin para dirigirse al restaurante donde celebrarían, se pudo ver a Taehyun sentado en la parte trasera. En ese momento Jimin recordó la primera vez que habían ido a ese mismo restaurante. Jungkook y Jimin comenzaron a conversar sobre ese recuerdo mientras Taehyun permanecía en silencio detrás de Jungkook. Taehyun apenas participaba en la conversación, solo los observaba mientras hablaban. Su expresión se veía apagada y sin mucho ánimo. Además, de manera extraña, ya no llevaba consigo el ramo que había estado cargando durante todo ese tiempo. Ese detalle hace difícil entender por qué se habría retirado algo que él parecía haber querido entregar con tanta intención, pero cuando Jimin seguía hablando, sospechosamente el staff lo interrumpe y le entrega el ramo que antes llevaba Taehyun, como si quisieran que fuera él quien se lo diera a Jungkook. Y de esa forma, la persona que había estado cargándolo todo ese tiempo ya no era quien se lo entregaría. Y en lugar de Jimin se lo diera directamente, lo lanza para que Jungkook lo reciba. El gesto no se ve especialmente cuidadoso, lo que da la impresión de que simplemente estaba cumpliendo con lo que le indicaron, más que actuando por iniciativa propia. Esa forma de entregarlo parecía dejar claro que el crédito del regalo no provenía de él, sino que solo estaba realizando algo que le pidieron hacer. Al ver esto, Taehyun finalmente reacciona y mira a Jungkook para observar su reacción al recibir las flores. En ese momento, Jungkook pregunta en voz alta dónde habían comprado el ramo. Sin embargo, en lugar de que Jimin respondiera, a pesar de que había sido él quien lo entregó, Taehyun fue quien contestó. Jungkook no pareció confundido por esa respuesta, más bien dio la impresión de que ya sabía de quién provenían las flores y que no necesitaba toda esa situación para entender quién los había comprado.
Por eso no mostró sorpresa cuando Taehyung mencionó que los había conseguido en la tienda de enfrente, aparentemente un lugar que ambos conocían, ya que Jungkook no hizo más preguntas al respecto. Poco después hubo un corte que evitó que continuaran hablando sobre el tema, y mientras Jungkook seguía admirando el ramo y comentaba que las flores olían bien, Jimin por su parte mencionó que era una pena que no hubieran podido verlo recibir su diploma, ya que habían llegado solo a la parte final de la graduación. Durante ese momento, Taehyung continuaba atento a la reacción de Jungkook y también respondía a lo que se decía sobre las flores. Cuando Jungkook comentó que le gustaba mucho su aroma, Taehyung explicó que como Jungkook se había ido antes, ellos habían estado buscando por varios lugares hasta encontrar una tienda que vendiera flores. Ante esa explicación, Jungkook se rascó la nariz con cierta timidez y luego miró hacia el staff, al igual que Taehyung. Entonces comentó que por la mirada del director no estaba seguro de que la versión de Taehyung fuera completamente cierta. Aún así, Taehyung siguió observándolo mientras olía el ramo. Finalmente, Jimin pareció intentar cerrar el tema diciendo simplemente que lo habían comprado en un súper, pero todo lo que había pasado antes ni siquiera daba esa impresión. Después de ese momento, mientras Jungkook cantaba porque estaba feliz y relajado tras haberse graduado, Taehyung pareció recuperar su buen humor. Incluso se le vio sonreír ligeramente al observarlo cantar. Una vez que el tema de las flores quedó más claro y Jungkook parecía haber entendido que provenían de Taehyung, él comenzó a participar un poco más en la conversación. En un momento llamó a Jungkook y le dijo que si quería algo, solo tenía que decirlo porque Jimin se lo compraría, mientras también aprovechaba para tocarle el hombro y mantener cierto contacto físico con él. Cuando Jungkook respondió en tono de broma que entonces quería un departamento, Taehyung volvió a su humor característico y el ambiente regresó a ser más relajado, dejando atrás la tensión que había habido antes. Por eso todavía me cuesta entender por qué, si Taehyung incluso estaba interactuando con Jungkook cuando finalmente llegaron a comer, al punto de bromear pidiéndole 500 wones, y luego hacer que Jungkook se los pidiera al staff mientras actuaba tímido y nervioso, después intentaron mostrar algo diferente. Me pregunto por qué fingieron que ellos no estaban tomándose fotos juntos, y decidieron girar la cámara hacia los demás miembros, que en ese momento no estaban haciendo mucho más que elegir qué iban a comer. Fue como si el hecho de que Taehyung y Jungkook se tomaran una foto no fuera relevante. Luego el video dio la impresión de que ya no hubo más interacción entre ellos, y que cada uno terminó comiendo por su lado. Sin embargo, ese mismo día en que salió ese contenido editado por la empresa, horas más tarde Dispatch publicó algo que mostraba otra versión del momento. En esas imágenes se veía a Taehyung alimentando a Jungkook con sus propios palillos, tratándolo con cuidado mientras lo miraba con ternura. Jungkook, por su parte, aceptaba la comida con gusto y sonreía, dejándose consentir. La escena mostraba a ambos compartiendo un momento cercano y tranquilo, algo muy diferente a lo que se había mostrado antes. Más que la distancia que parecía sugerir el video oficial, lo que se veía era a dos personas disfrutando un momento juntos, con Jungkook claramente cómodo y contento con la atención de Taehyung. Por eso todavía resulta difícil entender por qué fue necesario crear toda esa situación. Al final, otra fuente terminó mostrando que lo ocurrido no era exactamente como lo habían presentado. Además, el propio Taehyung fue quien terminó aclarando que él había comprado el ramo, algo que Jungkook aparentemente ya sabía desde el principio. Pero hay otro momento que tampoco he podido entender y que hasta hoy no logro explicar del todo por lo que me hizo sentir. Pues el 5 de junio de 2021, durante una entrevista, Taehyung tuvo una pequeña interacción con la conductora. En un tono de juego, ambos comenzaron a imitar gestos mientras ella mencionaba su nombre artístico. Mientras esto ocurría, la conductora también elogió la voz de Taehyung, describiéndola como sexy. Sin embargo, Jungkook no pareció reaccionar de la mejor manera. Aunque estaba escuchando los comentarios, su expresión llamó la atención. Abrió los ojos con seriedad y su boca formó una mueca que acompañaba un gesto bastante rígido. Este momento lo explicaré con más detalle en el video sobre la evolución de los celos de Jungkook, pero quise mencionarlo aquí porque sigue siendo uno de los momentos que más me desconciertan. La conductora solo estaba siendo amable con Taehyung y él respondió de forma natural, incluso imitando algunos de sus gestos como parte del juego. Aún así, Jungkook en varias ocasiones se quedó quieto y demasiado serio. Lo que más llamó la atención fue que incluso cuando el ambiente parecía relajado y los elogios continuaban, Jungkook casi no sonrió. En un momento, Taehyung incluso hizo un gesto de beso con los labios, sin notar que del otro lado Jungkook seguía con una expresión seria y sin mostrar demasiada reacción. Aunque podría intentar interpretarlo de distintas maneras, lo cierto es que sigue siendo un momento difícil de comprender para mí, sobre todo porque casi nadie volvió a comentar o analizar ese comportamiento después. Pero el 4 de noviembre de 2023, cuando se publicó el episodio de Shubita con Taehyung y Jungkook, ocurrió un momento que también llamó la atención.
Durante la conversación, Jungkook dijo que probablemente no debía explicar algo que quería comentar. Ante eso, Taehyun le respondió de forma algo resignada y con cierto tono molesto que lo dijera de todos modos, porque al final lo iban a editar. Ese comentario dio la impresión de que era consciente de que muchas de las cosas que decían o hacían podían ser modificadas en la edición, lo que hacía que la versión final no siempre reflejara exactamente lo que había ocurrido. Cuando Jungkook preguntó por qué tendría que decir algo que de todas formas sería editado, la expresión de Taehyun cambió un poco. Parecía más una reacción al contexto de la situación que algo dirigido directamente contra Jungkook. En ese momento Jung intervino riéndose y en tono de broma les dijo que si querían pelear lo hicieran afuera, intentando aliviar el ambiente. Aunque todo se mantuvo dentro de un tono ligero, fue un instante que resultó algo extraño de interpretar, incluso entendiendo que sabían que el contenido pasaría por edición. Sus reacciones en ese momento siguen siendo difíciles de explicar completamente. Y el 19 de diciembre de 2025 ocurrió otro momento que también me dejó con muchas dudas. Taehyun intentó actuar con normalidad cuando le preguntó a Jin a qué hora tenía planeado regresar a su casa. Sin embargo, desde el inicio de esa pregunta, la reacción de Jungkook fue bastante evidente. Parecía estar esperando que Jin dijera algo más al respecto. Su nerviosismo se notaba tanto en su expresión como en sus gestos, especialmente cuando comenzó a frotar las manos sobre sus muslos. Ese comportamiento dejaba ver algo que estaba pasando internamente en ese momento. Aunque ya he hablado de esto en varias ocasiones, sigue siendo difícil explicar completamente por qué esa situación resultó tan confusa para mí, especialmente por todo lo que terminó ocurriendo después, porque cuando Jin respondió que si Taehyun estaba allí, entonces se quedaría más tiempo hasta que él decidiera irse, pareció no ser una respuesta que ni Taehyun ni Jungkook esperaban escuchar, no necesariamente porque no quisieran que estuviera allí, sino porque daba la impresión de que ellos ya tenían ciertos planes de los que Jin todavía no era del todo consciente. La forma en que ambos se miraron en ese momento parecía reflejar que estaban pensando lo mismo. A partir de ahí, Jungkook reaccionó con una mezcla de incredulidad y diversión, preguntándole a Jin si realmente iba a poder con eso, refiriéndose a si podría seguirle el ritmo a Taehyun, ya que aparentemente no tenía una hora definida para irse. Jin pareció confundirse un poco con el comentario, pero Jungkook terminó riéndose de la situación. Luego Taehyun también intervino, preguntándole nuevamente si de verdad iba a poder con eso, manteniendo el tono ligero de la conversación. Ellos parecían tener muy claro qué estaba pasando y cuáles eran sus planes. Desde fuera daba la impresión de que estaban intentando confirmar cierta información, mientras Jin no parecía captar del todo la indirecta. Cuando Jin respondió que si era con Taehyun y Jungkook, él definitivamente podía con eso y más. La conversación siguió en tono de broma. Sin embargo, lo que más me hizo cuestionar la situación fue que casi nadie se detuvo a notar lo extraño que había sido todo desde la pregunta inicial de Taehyun sobre a qué horas iría Jin. Todo el intercambio que hubo para llegar a esa respuesta terminó pasando desapercibido cuando al final Taehyun reveló que ese día había planeado dormir junto a Jungkook. Eso hace pensar que su pregunta al principio tenía un sentido que probablemente solo Jungkook había entendido en ese momento, como si ambos ya hubieran hablado de eso antes de que Jin lo supiera. Al no captar la indirecta durante la conversación, Taehyun terminó diciendo directamente lo que planeaba hacer, algo que al inicio parecía querer mantener con un poco más de discreción. Lo curioso de todo es que después de que Taehyun le dijera a Jin que pensaba dormir con Jungkook ese día, Jin pareció entender finalmente lo que estaba pasando. En tono de broma respondió que en ese caso él dormiría entre los dos, y la reacción de Jungkook fue inmediata, pues respondió de forma sarcástica y divertida, como si no esperara nada diferente de Jin. Taehyun por su parte simplemente se rió, como si ambos hubieran anticipado que Jin diría algo así para complicarles la situación de manera juguetona. Sin embargo, lo que realmente me sorprendió y terminó haciendo que ese momento fuera aún más difícil de interpretar para mí fue cuando Jungkook dijo que si Jin se quedaba a dormir entre ellos, entonces eso cambiaba muchas cosas. Después de ese comentario, Taehyun lo señaló como si hubiera entendido perfectamente a qué se refería, mientras Jungkook hizo una expresión que parecía dirigida solo a él. Fue un intercambio muy breve, pero dio la impresión de que ambos compartían el mismo entendimiento en ese momento. Jin se rió de la situación, aunque no parecía haber captado exactamente lo mismo que Taehyun había entendido. Jungkook no añadió nada más después de ese comentario, pero su expresión y la forma en que reaccionaron entre ellos hicieron que el momento se sintiera cargado de un significado que personalmente todavía me cuesta comprender del todo.
Pero si realmente Hype manipula o edita muchas de las interacciones entre ellos, o si incluso hay momentos en los que ellos mismos dicen o hacen cosas que la empresa no puede prever, entonces siempre me termina quedando la misma pregunta, porque casi nadie intenta dar una explicación lógica a todo esto. Puede entender la idea de que Taekook a veces no puede evitar ciertas reacciones o gestos entre ellos. Sin embargo, lo que me cuesta comprender es cómo una y otra vez muchos de esos momentos parecen terminar apuntando hacia la misma interpretación. Es justamente esa repetición de situaciones lo que hace que, para muchas personas, Taekook se perciba como algo genuino y real.